Bueno, pues bienvenidos. Tenemos una vez más gran astróloga que me siento muy honrada de tener en este canal, con muchos Gracias. años de experiencia. Y bueno, de verdad que te doy la bienvenida, Carmen. Te vas a presentar ahora con tu currículum porque me gusta mucho que cuenten los invitados cómo es que llegaron a este mundo de la astrología y bueno, qué han hecho desde que entraron acá. Así que Carmen Deita, bienvenida a este canal. Muchas gracias por Un haber venido. placer. Un placer estar aquí contigo, Verónica. Gracias, Pues, Carmen. Cuéntanos. ¿cómo empecé yo en la astrología? Pues mira, la astrología empecé de una manera, yo diría que fue puro destino, puro destino. Resulta que en el año, hace muchísimos años, así como en el año 87, creo que fue, 1987. Yo estaba en una crisis personal muy grande y se me ocurrió ir a aceptar, porque fue una invitación. Acepté hacerme una carta astral con una astróloga de Madrid. No tenía ni idea de lo que era aquello. El caso es que entonces se calculaba a mano y aquella mujer sacó un mapa, que lo he conservado, es como un pergamino antiguo, abrió aquel rollo de papel, lo puso encima de la mesa y empezó a contarme. Y yo la sensación que tuve fue de entrar en un túnel en el que entraba en un cosmos, porque era muy bonita la carta. Entraba en Mm, un cosmos. ujú. Y aquella mujer me contaba cosas que no podía saber de mí, Claro. porque no teníamos la confianza de habernos contado nada. ¿En qué año fue eso? Para En el darnos año una... 87, 1987. Ok, perfecto. Dice que los Aries somos rápidos, Ujú. pero depende de para qué cosas. Somos rápidos de reacción inmediata, Sí. pero cuando algo toca verdaderamente el espíritu, somos lentos Ujú. y funciona el resto de la carta. Entonces, en aquel momento yo me quedé muy impresionada y un año más tarde reaccioné y entonces ya sí, con toda velocidad, quería aprender astrología para poder hacer aquello que había hecho esta persona. El caso es que yo sabía astronomía por mi profesión, por mi carrera universitaria, había estudiado astronomía, había estudiado topografía Ah, y lo que me faltaba era el concepto del simbolismo. Siempre me habían gustado muchísimo todo el tema de arquetipos y encontré las personas necesarias para hacer el avance. Es como si el destino te lo prepara. Entonces yo totalmente. tuve desde el principio una responsabilidad muy grande con el conocimiento de la astrología, porque tuve la oportunidad de conocer a personas muy importantes y me entusiasmó tantísimo que en el año 93 empecé a hacer consulta y en el año 97 empecé a presentar trabajos en congresos nacionales e internacionales, en trabajos de investigación. Lo Wow. ¿Y cómo importante ha estudiaste sido. astrología? ¿Estabas en una escuela o alguien te enseñó? No, ¿Cómo yo fue? testé, recuerdo, además he encontrado los apuntes de la Faculty de Londres, estuve testeando. Tuve la suerte de encontrar en Madrid, vinieron astrólogos importantísimos de aquella época, de la astrología de la New Age. Vino Lee Green, pero también vino Howard Sportas y vino Stephen Arroyo a Madrid. Con Wow. lo cual tuve la oportunidad de verlos en persona, en congresos multitudinarios en la Facultad de Medicina, concretamente, Stephen Arroyo. Después de aquello avancé, pero el punto clave de mi formación como astróloga, porque siempre he sido muy autodidacta, pero muy autodidacta no quiere decir aprender tú solo metido en un rinconcito, sino relacionarte con todos los astrólogos que en aquel momento estaban investigando y haciendo muchas cosas. En los congresos de astrología hay que sentarse en la silla y escuchar a todo el mundo, con los que Totalmente. estás de acuerdo y con los que no estás de acuerdo, pero hay que escuchar todas las versiones. Y luego la pieza clave de mi formación, porque lo considero una formación, fue trabajar en la transliteración de los libros medievales que están en la Biblioteca de Madrid, en la Biblioteca Nacional, el libro Cumplidos los Judicios de las Estrellas, Qué maravilla. de Ali Ben Rachel y también de Ben Edra, que fueron traducidos por la Escuela de Toledo, por Alfonso X el Sabio, en 1280 me parece que fue aproximadamente, pero que aprendimos muchísima astrología medieval, Ujú. recuperamos terminología, recuperamos lo que es la esencia de la astrología andalusí, la astrología mediterránea.
Wow. Y ahí fue donde ya definitivamente en el año 96 a 98 me incorporé al corpus Qué astrológico. maravilla. Tú sí eres de los astrólogos como antes, ¿no? Que estudiaban astronomía y matemáticas, porque justo me habías dicho que tenías como una ingeniería, ¿no? Pero no sabía que te referías a la astronomía y esto sí que es un trabajo completísimo. Entonces es lo que de pronto, ahora que me fui de viaje con unas amigas, pues les decía, bueno, estamos tan acostumbrados ya al software que tampoco volteamos a ver las estrellas y muchos astrólogos pues no están tan familiarizados y me incluyo sobre todo al inicio de mi carrera, no estaba familiarizada de cómo realmente se movían los planetas en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que tú haber estudiado astronomía de entrada te abrió otro panorama por completo y mucho. Era una asignatura obligatoria. Ok. Yo estudié ingeniería industrial. Ah, ok. Claro, estudié ingeniería industrial, cinco Sí, años de estudios en la escuela superior y había topografía, astronomía, materiales, electrotecnia, o sea, y luego me especialicé en electricidad. Pero claro, teníamos una formación muy completa y además siempre me gustó la astronomía, sí, siempre. sí, es Y siempre fascinante. me gustó la mitología y siempre me interesó la arqueología. Entonces, la astrología me ha dado la oportunidad de entrar en las humanidades, pero con un cerebro matemático, que eso Claro. es lo interesante y es además la base de la astrología de todos los tiempos. Decía Demetrio Santos Ujú. que se estaba perdiendo la maravilla de sentarse a ver ascender la luna en el horizonte por las noches para poder comprender la rotación del cielo. Claro. Y es así, es decir, miras dar vueltas al cielo sobre tu cabeza y te das cuenta del sentido que tiene la observación de la banda zodiacal, la observación de la eclíptica y qué significa la proyección sobre la eclíptica. Así que yo aconsejo a todo el mundo que haga el ejercicio de salir a la noche con un programa con el móvil astronómico a Sí, ver rodar los astros en el completamente. firmamento. Porque tú bien sabes también cómo se ha perdido el tema de, por ejemplo, cuando un planeta está visible o invisible, que ya prácticamente nadie lo toca, y antes lo importante que era precisamente, o la fuerza que podía perder un problema, un planeta cuando estaba cerca del Sol, y era precisamente por su visibilidad, ¿no? Entre más brillante un planeta o una estrella, también como más potente, y todo eso pues se ha perdido también con la astrología más moderna. Afortunadamente se está rescatando pues la Fíjate astrología que tradicional medieval helenística, ¿no? la astrología es una. Ujú. La astrología es única, es una astrología. Es como decir, la ciencia moderna y la ciencia antigua, es una ciencia. O sea, no podemos catalogar a Newton de antiguo porque inventó algo antes de la revolución industrial. O sea, o no podemos catalogar a Kepler o a Galileo de antiguos porque realmente me gustó mucho, me impactó mucho una entrevista que se hizo a Stephen Hawking, Ujú, el gran científico, el astrónomo que habló del Big Bang por primera vez, ujú. que ocupaba en Oxford, ocupaba la misma cátedra que había ocupado Isaac Newton. Y él consideraba que había una interrelación entre los dos científicos, a pesar de la enorme distancia temporal, ¿no? Entonces, formamos parte de un colectivo que no es un colectivo generacional, es un colectivo que ha funcionado y ha dado resultados durante 5.000 años. Claro. Bueno, me refiero a que se perdió un poco el conocimiento en cierto momento y ahora con las traducciones en las que tú misma has estado tan involucrada, pues es como una Se joya volver a recupera, la eso. Sí, astrología nos supera a todos. sí, totalmente. Tiene sus Maravilloso. propias razones. Estamos a su servicio. Exactamente. No, muchas gracias, Carmen. Pues bueno, no sé si quieras empezar un poquito con lo que vamos a hablar. Habíamos planeado, sobre todo porque es como tu expertise también, entre seguramente muchas otras áreas, pero está muy interesante el tema de las astrodinas, el C60, pero llevado a la revolución solar. Y no sé si vamos a hablar también de flores armónicas, pero bueno, tú dime cómo empezamos. Bien, las flores armónicas son muy complejas y Ujú. las estoy dejando a un lado porque las astrodinas en sí mismas y el C60 son dos herramientas potentísimas que si lo unimos a la flor armónica, entonces es de una fuerza increíble de capacidad de predictiva.
pero creo que hay que entender bien cada una de las herramientas para no mezclar, porque cada herramienta sirve para una cosa. No es Total, lo mismo unas tijeras que un martillo. Es 100%. aprender cada una de las herramientas para luego poder mezclar. Así que sí, revoluciones solares y astrodinas, revoluciones solares y lunares. Entonces, si me permites, puedo poner en pantalla alguna cosa. Por ¿Mm? favor. Tengo aquí un mini PowerPoint, no es improvisado, lo he hecho, No, pero yo agradezco muchísimo el trabajo. bueno, qué mínimo, ¿no? A ver si puedes verlo, no sé si vas a Sí, poder verlo. sí, sí, ¿Se ve la se ve pantalla perfecto. entera? Vale. Perfecto. Pues revoluciones y astrodinas es como he querido llamar a esta presentación. Es rápida, ¿eh? No quiero cargar mucho porque tampoco quiero. Decía Stephen Hawking que era consciente de que cada vez que escribía una fórmula matemática en un libro de divulgación, perdía a la mitad de sus lectores, Mm, pero que así y todo no podía dejar de poner al menos una, E ok. igual mc cuadrado. Entonces, algo hay que enseñar sin asustar al público, No, pero pero algo hay que aquí poner. esta comunidad es muy, ¿cómo se dice? Tiene mucha sed de conocimiento, así que estoy segura que se van a quedar hasta el final. Flexible, Sí. comunidad flexible, Mm, estupendo. Pues simplemente una pincelada sobre lo que es el ciclo C60. Eso lo primero de todo, ¿no? Que es un ciclo que es propuesto por Demetrio Santos, que es el decano de la astrología contemporánea en España, que escribe muchísimos libros, tiene una variedad tremenda, además es un hombre renacentista en su concepto, porque tradujo el Tetrabiblos, pero después hizo la historia de la astrología, pero después estuvo estudiando el impacto de la luz racionalmente, científicamente, para hacer una explicación de por qué funcionaba la astrología, hizo análisis muy variopintos y hizo algunos postulados súper interesantes. Nunca abandonó la importancia de los antiguos, se basó en ellos para hacer una postulación contemporánea. Entonces, lo que hace este genial astrólogo es hacer una propuesta en el siglo XX que yo creo que va a dar su fruto ahora, durante el siglo XXI. Él ha fallecido ya a principios del XX y esto es lo que propuso, una de sus propuestas, el C60. ujú, Se encuentra, si alguien quiere buscarlo, en el libro Investigaciones sobre Astrología, en el volumen 1, porque son dos volúmenes, en el capítulo sexto, donde habla de los ciclos y concretamente de este ciclo. El ciclo del C60 es una propuesta que se hace para hacer el análisis del ciclo de evolución humana biológica y encontrar los puntos de no retorno de ese ciclo. Lo que Demetrio intentó en un principio fue justificar que existe, esto es como muy contra lo que se está diciendo ahora en las redes, que se está buscando la inmortalidad ujú. humana. Es tremendo, sí. Demetrio hablaba de que todas las filosofías, tanto orientales como occidentales, indican que la vida máxima humana está en el entorno de los 120 años de vida. ¿Mm? Y Ujú, basándose en esa premisa de que el ser humano puede vivir unos máximo 120 años aproximadamente y que en ese tiempo le da tiempo a hacer muchas cosas, tanto físicas como mentales, pues entonces idea un ciclo que le llama de la evolución humana y se inspira en los ciclos de las grandes conjunciones de los cronocratores de Júpiter-Saturno. ujú, Sabemos que Júpiter y Saturno se encuentran en conjunción cada 19,859 años y que después de tres ciclos de estas conjunciones, de tres grandes conjunciones, estamos en el entorno de los 59,577 años y que cierra el ciclo, si vamos viendo el decalaje que van produciéndose en las grandes conjunciones, si las grandes conjunciones cumplieran exactamente los 20 años, cada 20 años, cada 20 años, cada 20 años, pues entonces siempre se producirían esas grandes conjunciones en un solo elemento, ujú, solamente en el fuego o en el aire o en la tierra o en el agua, ¿no? Pero no es así, se van decalando de manera que van cambiando de elemento. Y esto es porque el ciclo no se cierra a los 20, sino a los 19,859 años. Después de tres ciclos,
antes de llegar a los 60 años exactos, el cierre del ciclo se produce no en 360 grados de la primera conjunción, sino 369. Es decir, se decala 9 A grados ver, y por eso 9 en el grados 2020 empezamos 9 ahora grados, con los inicios exacto. de Y ciclo en aire, entonces ¿no? cambia, Ujú, cambia de elemento. ujú, Basándose en esto, el vector, entonces ya pasa a vector conjunción. El vector conjunción Júpiter-Saturno de 59,577 en 360 grados, pero dividido por 369 grados, que es la realidad del tiempo, nos da que si yo tomo el vector y lo hago circular a lo largo de los años, desde la primera conjunción, cuando pasan 360 grados, se han cumplido 58,2 años. Entonces, el retorno de ese vector al ascendente no se produce a los 59,577, se produce a los 58,2 años. Es una aguja de un reloj, una brújula, que va circulando durante 360 grados y vamos traduciendo a años, tiempo, grados de ujú, arco, y que vuelve a retornar 360 grados justamente a los 58,2 años de vida del nativo. Y ujú, entonces esto es lo que se llama ciclo del C60, que es un ciclo progresivo basado en los cronocratores, en las conjunciones, las grandes conjunciones de los cronocratores, pero que no se cierra sobre un solo elemento. ujú, Y en la progresión del ascendente en el ciclo C60 en la carta natal avanza aproximadamente 6 grados por año. 6 grados por año. Y ujú, va marcando la etapa biológica humana, pero también los puntos de no retorno de la persona. ¿Qué es lo que hace Demetrio? Pues que Miguel García Fernández conoce el tema de Demetrio y lo plasma en un programa que se llama Harmon, que parece ser que tiene aspecto de antiguo, pero que es el original, como te decía el otro día. Sí, sí. Entonces, aquí tenemos el ciclo C60 sobre una carta que he tomado de, bueno, de algunas cosas que hemos estado haciendo con anterioridad. No sé si se ve bien, quería ampliarlo, pero ya veo que no lo puedo ampliar, pero Creo que lo puedes es, centrar un poquito. a ver. Sí. No sé yo, no, me pasa A dignidades. veces cuando queda grabado, de todas maneras se centra solo. Esperemos que ese sea el caso. A ver, yo lo estoy moviendo acá. Ahí está. A ver. Listo. Bueno, Sí, pues sí, yo no sé cómo hacerlo, lo estoy grabando yo también aquí. sí. Bueno, pues como ves, esta personita que nació en el año 2022, es un ejemplo que me dieron algunos alumnos y que lo hemos estado utilizando en otras ocasiones, pero no importa quién es, sencillamente nace en el año 22 y va a comenzar su ciclo C60 y va a hacer todo el desarrollo de sus primeros 58,2 años, así que este es el año 2023, 2024, 2025, 2026 y aquí tenemos el 2027 a 2028 y está marcado porque coincide con un stellium en el signo de Acuario. Luego, Ujú, por C60 llegaremos a ese stellium aproximadamente a los 6 años de vida, entre 5,5, 6 años de vida, en esta zona, que toca Marte, Venus, Saturno, que es su regente tradicional de Acuario, y la Luna, que es muy importante. Pero claro, la Luna está justamente en el tiempo de la primera edad de la infancia. Realmente es el tiempo de Mercurio, según Ptolomeo. ujú, 6 años, 7 años. Bueno, pues el C60 no termina a los 58,2 años, evidentemente, vivimos más. Pero como decía Demetrio y justifica, la vida humana tiene una esperanza de unos 120 años de vida. Con lo cual, podemos dar la vuelta a un T, o sea, un C60, que ujú, sería hasta los 58,2, que es un tema, es un ciclo físico, fundamentalmente físico, y un segundo ciclo, es decir, vuelve a dar una vuelta entera, el 2T, que es un ciclo más bien de carácter mental y de carácter de progresión del carácter y de progresión de la utilidad de la vida. Es cuando realmente te planteas
¿qué hago con todo lo que he aprendido? ¿No? Porque Y además ahora coincide con el retorno de Saturno, el segundo, ¿no? Entonces, coincide con el retorno de Saturno, coincide en ese primer tiempo con la llegada previa del retorno de Quirón y coincide además con lo que Ptolomeo llamaba el tiempo de Júpiter, que es ujú, justamente cuando termina el tiempo de Marte de la mediana edad y entonces comienza a los 56 años el tiempo de Júpiter. Luego el C60 se coordina con otros ciclos antiguos y le da la razón a estos ciclos antiguos, pero podemos hacer más cosas, es decir, tenemos más información claro, añadida. ok. C60. Claro, dices 120 años, no, 116,4. Sería el doble ciclo El C60. exacto, Entonces, claro. es muy interesante porque si el vector del ascendente progresado en ciclo C60 va circulando por la casa 1, la casa 2, la casa 3, cuando llegamos a los 58,2, volvemos otra vez a la casa 1, la casa 2 y la casa 3, etcétera. Ujú, Y es muy divertido ver cómo personas de muy avanzada edad muchas veces se comportan como adolescentes, sí. porque vuelven a tener novio, vuelven a tener novia, vuelven a despreocupadamente decir lo que piensan sin ningún tipo de cohibirse para nada y vuelven a ser unos rebeldes con causa o sin causa, pero vuelven a esas edades marcadas en las casas astrológicas. Pero Así un que poco esto, menos de apego, ¿no? Con lo que piensen también los demás. Mayor sabiduría, en principio. claro, Sí, porque es la zona correspondiente a la casa 1, 2, 3, 4. claro, claro. ¿Para qué sirve cuidarse bien? Cuidarse bien no es maltratar ni disciplinar el cuerpo, cuidarse bien, estilo Virgo, con el concepto del 6 de Virgo. Ujú, Cuidarse bien es cuidar el organismo para que sea capaz de avanzar en el segundo ciclo C60 el mayor tiempo posible. mm, Ese sería el objetivo. mm, Que dé tiempo a explicar todo el conocimiento que se ha adquirido con la experiencia vital, no solamente de formación, sino de experimentación. Júpiter-Saturno. Estamos hablando de un ciclo que es el ciclo de las conjunciones de los cronocratores. Esta es la idea. buenísimo. Bueno, pues este es el ciclo de C60, Ujú. pero ¿cómo lo aplico? La cosa es Es cómo lo lo que más nos aplico. gusta ver, sí. Entonces, hay que empezar, siempre digo, hay que empezar con una metodología de trabajo. Cada astrólogo tiene su método. Yo empiezo siempre con los antiguos, por orden cronológico. Entonces Ujú, empiezo con las dignidades planetarias. Primero hay que analizar en una carta cuáles son las dignidades planetarias de cada uno de los cuerpos que vamos a tener en consideración. Y no importa qué cuerpos se vayan a tener en consideración, pueden ser cualquiera. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con Sedna y con KH8, pues muy bien, pero ¿cuál es el arquetipo, su definición perfecta de arquetipo? No valen mezclas, no valen trampas. Entonces, la mitología son leyendas que se desarrollan después de una observación milenaria del cielo. Por ujú, lo tanto, los arquetipos que están marcados hasta la llegada de Urano son, o sea, los planetas visibles, están perfectamente identificados. Se genera el mito después de la observación celeste. Así que si yo observo la Luna, si observo la posición de Júpiter, si observo la posición de Marte durante milenios, concluyo y hago una mitología arquetípica. Por eso es la importancia de hacer la observación ahora de los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, porque tenemos que ser estas generaciones nuestras las que definan los arquetipos de esos tres grandotes, de los tres transpersonales que marcan las generaciones actuales de una forma muy importante, ¿no? Esa sí, lucidez tenemos que tenerla ahora, ¿no? ujú, Ahora, primero las dignidades planetarias, tanto esenciales como accidentales. Yo no le doy dignidad esencial a Urano, a Neptuno y a Plutón porque todavía están en proceso en laboratorio de investigación. sí, de Bien. acuerdo. Ahora, las dignidades, bueno, pues hay unas tablitas de cuantificación para indicar qué significa estar en un domicilio, en una exaltación, en un término, en la triplicidad, en los decanatos, las dodecatemorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y también respecto al Sol, si un planeta está oriental al Sol, sale por el horizonte antes que el Sol, o si está occidental, si está en un planeta directo, si está en retrogradación, etcétera, ¿no? Bueno,
Con todos esos datos tendremos unas dignidades, unos quilates que decían los antiguos. Es decir, le damos una valoración cuantitativa a cada uno de los arquetipos de una carta. Pero hay más, que es lo que propone Demetrio. No solamente diseña el C60, sino que además diseña el concepto astrodina de aspecto. Hizo dos intentos. Este es el que se ha consolidado, las astrodinas de aspecto. Hay otro concepto que es las fotinas. Las fotinas lo que intentaba era averiguar cuál era la influencia, el impacto de la luz de un cuerpo sobre el mapa astral. Claro, Finalmente, utilizamos astrodinas. Eso es todo un estudio que hace también en sus investigaciones. Pero las astrodinas de aspecto es que hace una valoración de los 360 grados del zodiaco completo de una carta para ver cuáles son esos grados zodiacales en los que se hace una acumulación de posibles aspectos con el paso de los cuerpos celestes. Es decir, si hay un punto por el que pasa la luna todos los meses, un punto cualquiera pasa la luna, y desde ese lugar hace muchos aspectos con varios cuerpos de la carta natal, pues entonces ese punto tiene una sensibilidad específica. claro. Y yo digo, ponemos ahí un clavito, ¡pim! Sabemos que ese punto, tenga o no tenga planeta, es importante y sensible. Ahora, si un punto reúne muchas capacidades, por ejemplo, hay muchos planetas juntos ahí, será por cada conjunción un punto, por 10 puntos por cada conjunción. Ahora, la oposición recibe también 10 puntos. Es decir, que lo mismo me da que la Luna pase por encima de ese stellium que estábamos viendo hace un momento. A ver, lo mismo me da que la Luna, por ejemplo, pase por este stellium que pase por enfrente, Claro. porque va a hacer conjunción o Oposición a ese oposición punto. Sí. con un orbe que vamos a definir, por supuesto. Nosotros siempre definimos el orbe. Ujú. Estamos condenados a definir orbes. No en la astrología armónica, pero aquí sí. Que Bueno, literalmente son los aspectos, la conjunción y la oposición son los más fuertes, los que tienden a ser más fuertes y evidentes, ¿no? En general, son los que más se sienten. de hecho, los antiguos no Ujú. sabían si considerar la conjunción un aspecto o no. Claro, Y después, los que ya se definían, se decantaban por considerarla una conjunción, un aspecto, la consideraban benéfica o maléfica y no se ponían de acuerdo. O sea, que una conjunción es siempre la interrogante del sistema. De sí, porque hecho, no se ve, ¿no? El tema del aspecto, aspectere, que no se veían, más sino que estaban en el aspectos. mismo lugar. Ajá. Claro, Morin de Sí. Villefranche decía que el aspecto era lanzar desde el corazón del que observaba un rayo hasta un planeta y un rayo hacia el otro planeta, y realmente el aspecto, ese arco, esa luz que viene, esa energía que viene de cada uno de los cuerpos, se funde en ti, en el observador, se funde en el corazón. Claro, si los dos rayos están juntos en una conjunción exacta partil, no hay diálogo, Claro, porque el sistema de aspectos es el diálogo entre los arquetipos. Se basa en ese concepto del diálogo, ¿no? De exacto. la interrelación y la comunicación entre arquetipos. Entonces, a la conjunción y a la oposición les dan 10 puntos de astrodinas. La cuadratura tiene 6 puntos, el trígono 4, el sextil 3. Es una propuesta que aparece tanto en el programa Harmon como en el programa del Meridian, como en el programa de AstroWall. Todos tienen la misma consideración de astrodinas. Ok. Bien, pues esta es la tabla, pero fíjate que aquí no solamente tenemos semicuadraturas, esquicuadraturas, quincunциos, sino que tenemos deciles, Ujú. la división en 10 del círculo, que es un doble 5, el semisextil, que sí que lo conocemos, el septil, el novil y el oncil. Es decir, esta cuantificación de astrodinas prepara la comprensión de la astrología armónica, Sí. en el armónico 1 al armónico 12, ¿vale? Ujú. Ahí lo tenemos. Y cuando hacemos una cuantificación de astrodinas, que esto me lo preguntabas, me decías, ¿puedes identificar
las astrodinas, cuándo son importantes, cuándo no son importantes. Si hacemos una cuantificación de las astrodinas de un punto y encontramos que son menos de 20 astrodinas, son sincronicidades muy simples. ¿Se producen sucesos? Sí, se producen sucesos, pero que no cambian en nada el curso de la vida del nativo. Entonces, por menos de 20 astrodinas, la persona no es capaz de contarnos nada de qué pasó en ese momento. Ahora, si son más de 20 astrodinas las que cuentan en un punto, entonces las sincronicidades entre los cuerpos son complejas. Los acontecimientos dejan un impacto en la carta natal, en la conducta de vida, ¿no? Y pueden identificarse, aunque no sean más que sensaciones emocionales internas o estados anímicos, psicológicos. Pero si las astrodinas superan 30, un valor de 30, entonces la sincronicidad que se produce es notable. Y son esos cambios de rumbo de vida en la carta natal. Si hay un punto importante de astrodinas por encima de 30, podemos garantizar que el nativo nos va a contar algo físico, algo que ha sucedido. Puede ser una crisis de enfermedad, puede ser un viaje, puede ser una compra, puede ser una compra de una casa, puede ser que ha llegado un hijo, algo que le ha impactado Algo de lo que se verdaderamente. va a acordar, sí, seguro, ¿no? Y más de 50, wow, eso sí es raro ver. Cuando es más de 50, Sí, que es extraordinaria, es sí, que hay algo importantísimo, sí, sí, sí. importantísimo. Y en el caso que nos ocupa, el caso que os voy a mostrar, pues es tan sencillo como que un niño sale de un colegio para ir a otro. O sea, Ujú. está en una escuela y lo ponen en otra escuela con 6 años. Sí, que a Y esas los edades es padres se han quedado tan importantísimo. panchos. Pero para él es tremendo, es Ujú. tremendo, ¿no? Entonces, hay que mirar el cosmos de una carta desde dentro del nativo, desde la perspectiva del nativo, no desde la perspectiva exterior. Hay que intentar introducirse en los conceptos que para él son importantes. Esto exige un esfuerzo del astrólogo y sobre todo una flexibilidad grande. No es lo que a mí me parece, es como lo ve él. Entonces, hay personas que sufren y yo no puedo entender por qué sufres por esto, pero él Sí, sí, es verdad. él lo tiene, ¿vale? Entonces, Sí, sí. La las carta astrologías, natal es sumamente subjetiva. Sí. exacto, Ujú. es desde el punto de vista del cosmos que estamos estudiando. Sí. Y entonces, pues ponemos las astrodinas. Y las astrodinas, que justamente por C60 llegaban hacia los 5 o 6 años de vida al stellium de la casa 1, que es un signo que está interceptado dentro de la casa 1, es decir, comienza en Capricornio y termina en Piscis, y todo el stellium está dentro de Acuario. Es como un encapsulado, muy difícil de evaluar, muy difícil. Ujú. Esta personita era muy pequeño, cuando es muy pequeño cuando le va a pasar esto, tendrá que esperar a la oposición de astrodinas y tendrá que esperar al segundo ciclo C60 para terminar de entender qué Sí. pasó. Va a pasar por muchas cosas en un corto tiempo, ¿no? De pronto cuestiones más complicadas y luego poco mejores con Venus terminaría en principio, ¿no? Y- Eso es complejo de vivir Sí. y es una edad muy temprana. Ujú. Ahora, entonces tenemos que hecha la cuantificación de astrodinas, este es el resultado sobre la carta natal. Así que teníamos antes, perdón que voy a pasar para atrás, voy hacia atrás. Teníamos esta carta difícil de leer porque los aspectos no son demasiados. Y además es que concretamente tenemos a Urano y a Marte que está en una cuadratura, pero es una cuadratura separativa de Marte sobre Urano. Pero es importante porque forma parte de ese stellium y está marcado en C60 identificamos el tiempo de la vida y por astrodinas sabemos la importancia de ese momento. Vuelvo adelante. Vamos allá. Aquí estamos. Y justamente, si hemos colocado el C60 y las astrodinas conjuntamente, sé que supera los 30, o sea, un nivel superior a 20, inferior a 30, pero dentro de la parte visible de astrodinas, justamente coincidiendo con 2028. Es decir, habrá una crisis, perdón, 2028, no, espera, un momento, 2020.
2028. Habrá una crisis esperable en 2028, justamente y se le puede prevenir a los padres, justamente por la incidencia de las astrodinas tan fuertes identificadas por el C60 justamente en el estelium. Cualquier cosa que suceda y pase por ahí será importante, por tránsitos, por direcciones, por progresiones, por revoluciones, me da igual. Ujú. Pero ese punto hay que ponerle lupa porque ese punto es importante. Hay que mirarlo con zoom. ¿M? Y es Exacto. ahí. Bien. Que es cuando el Ahora, ascendente, la agujita que se ve hasta la izquierda va recorriendo y llega hasta allá, ¿no? Digo, exacto. de pronto es bueno, sí. Cuando la agujita, por Ujú. progresión de ascendente, C60, alcance ese lugar, el punto de Astrodinas es intensísimo. Si en ese tiempo pasa por ahí un planeta cualquiera, cuanto más lento peor, si pasa la Luna es un suspiro, pero si pasan cuerpos, cuanto más lentos, más impronta dejan, en ese punto de Astrodinas, atención que es peligroso. Y al ser una persona muy pequeñita en este momento vital, su defensa es muy escasa. Va Claro. a incentivar el concepto defensivo de la luna. Ujú. Ah, por cierto, creo que sería bueno también que sepan que Demetrio Santos únicamente va progresando el ascendente, mientras que el Atacir 60, digámoslo así, son todos los planetas que se mueven, ¿no? Aquí nada más Exacto. contemplamos el El ascendente. atacir es una rueda fija Ujú. que va a una velocidad determinada, que marcamos la velocidad, la clave del atacir, vamos, toda la carta en un conjunto de forma unísona va cambiando, va moviéndose. Pero el C60 de Demetrio, el ciclo C60, la progresión del ascendente, es solamente el ascendente, es decir, es una aguja única que va marcando grado a grado todos los años. Así que tenemos ya fijado ese momento que es muy importante. Y ahora, ¿cómo aplico esto a las revoluciones solares y lunares? Me Porque hemos encanta. hablado de astrodinas y hemos hablado del C60. Hemos hablado de la progresión de ascendente. La progresión de ascendente ya la he identificado que a la edad aproximada de 6 años, porque sube el punto álgido de astrodinas, no es un puntito, sube, está fuerte y luego vuelve a descender, justamente orientado a la conjunción Venus-Saturno, pero comienza a pulsar ya en la llegada a Marte. Ujú. Marte ya tiene un punto de astrodinas elevado, Venus-Saturno tiene un punto muy fuerte, a continuación llega a la Luna y se disipa esa energía. Y es un tiempo muy largo, pero apuntando justamente hacia ese lugar donde está Venus-Saturno. Ahora, ¿cómo aplico yo al estudio de las revoluciones solares y lunares este conocimiento? Tengo que adaptarlo. Pero el cálculo de las astrodinas, de las revoluciones solares o lunares, se basan fundamentalmente en, primero, la progresión del ascendente adaptado en otra escala de valor y, por supuesto, se trata de una carta astral. La carta de la revolución solar es una carta astral como otra cualquiera. La carta de la revolución lunar es una revolución, es una carta como otra cualquiera. Luego, podemos sacar las astrodinas. ¿Podemos calcular las astrodinas de una revolución solar? Claro que sí. Es una carta. Claro. Ahora, ¿cuál es su grado de competencia? Un año, solo un año. Entonces, 360 grados por la progresión del ascendente no pueden ser 58 años de vida, es 360 grados, 365,25 días, que es el retorno del Sol. Ujú. Por eso hay muchas personas que celebran su cumpleaños y les digo, no, la verdadera revolución solar fue ayer, ¿no? Porque hay años bisiestos. Claro. Entonces va cambiando con relación a nuestro calendario oficial. Pero ¿cuánto tiempo es vigente una revolución solar? 360 grados, es decir, 365,25 días, para que vuelva al punto de retorno solar. Bien, la progresión del ascendente, es decir, la agujita del ascendente de la revolución solar, va a dar la vuelta completa y va a situarse sobre el ascendente de esa revolución para terminar en un año.
Esta parte Así del que C60 sobre la revolución solar, ¿también fue idea de Demetrio Santos o quién lo inició? esto fue Tito Maciá quien lo Ah, ok, desarrolló. ok. Esto lo desarrolló Tito Maciá a partir de una idea de una de las personas que estaban en el grupo de la Escuela de Traductores de Sirventa. Entonces, cuando comenzamos a utilizar las astrodinas, que las utilizábamos todos, las astrodinas y el ciclo C60, a alguien se le ocurrió que podía adaptarse a la revolución solar, el ciclo de la progresión de ascendente, 360 grados el vector ascendente, ¿en cuánto? En 365,25 días, revolución solar. Ujú. Pero también entonces se puede adaptar al retorno lunar, pero no el retorno sinódico, no el retorno de la luna sobre el sol, sino la luna sobre la propia luna, el retorno sideral. Es Ajá. decir, 27,3 días, que es lo que tarda la luna en llegar al mismo grado que estaba en el momento del nacimiento. Es decir, Ujú, que si yo nazco, por ejemplo, con una luna en el grado 25 de Libra, cada mes que ujú. pase por el grado 25 de Libra comenzará una nueva revolución lunar. Claro. Ahora, es una carta como otra cualquiera, es decir, se pueden calcular las astrodinas también para una revolución de 27,3 días. Y también se puede utilizar el concepto de la progresión descendente del C60. Tomo el vector y lo hago circular por todo el zodiaco 360 grados, pero en este caso dará una vuelta completa en 27,3 días. Sí, la aplicación de las mismas reglas del macro para el micro. Exacto, Ujú, es las mismas reglas que se inventan para la vida ujú, macro, ujú. para la vida micro de un año, revolución solar, de un mes lunar, revolución lunar, o para cualquier otro tipo de retorno. Claro, perfecto. Ok. Y esto funciona no solamente en cartas natales, podemos hacer todo el análisis del cero vernal, que lo hacemos todos los años, cómo nos va a ir en un país determinado el día cero Aries a la hora cero, ¿no? Ujú. O sobre las cartas de Astro Mundial, o sobre análisis, pues incluso de eventos importantes, por ejemplo, no sé, una inundación, un terremoto, qué pasa, ¿no? Todo lo que involucre, no en sí mismo el fenómeno que se produce natural, sino el impacto sobre el ser humano. Porque la astrología es la resolución de los impactos del cosmos sobre los seres humanos. Siempre que haya un ser humano, un observador en el medio y se produce un acontecimiento, entonces involucra al ser humano y vemos cómo se involucra esa persona, no cómo fue el volcán o cómo fue el tsunami, Claro, sino qué les sucedió a las personas que estaban en ese momento, en ese lugar, ¿no? Esa total. sería un poco la idea. Entonces, podemos utilizar para el estudio de las revoluciones tanto las astrodinas como la progresión de ascendente adaptado al ciclo que vamos a medir. Y nos encontramos, pues que esto es la revolución solar de los 6 años. Es decir, si en la carta natal calculamos las astrodinas y encontramos que en el año 2028 hay un índice alto de astrodinas, porque por C60 corresponde justamente con ese año, levanto la revolución solar del año y me encuentro esto y vamos Wow. afinando. Ujú. Entonces, los 6 años comenzarán el 28 del 3 del 2028, que es un punto que por C60 y astrodinas hemos visto que es muy importante. Al levantar la revolución solar, yo me encuentro con esta revolución solar, pero hay más. Puedo levantar las astrodinas, calcularlas, y son otras astrodinas en otros lugares. Y también puedo aplicar la progresión del ascendente. Y he marcado en redondo el primer impacto en la oposición a donde están los planetas, si aquí hay un stellium muy importante, que no es el stellium original de la carta natal y no es en la casa de la carta natal. Esto es una revolución solar de los 6 años. Pero tenemos un stellium que no tiene nada que ver con el stellium original que teníamos en casa 1, que era Marte, con Venus, con Saturno. Saturno y con la Luna. Ujú. A los 6 años
El stellium que se produce en Aries es Sol, Marte, Neptuno Ujú, y es un punto de astrodinas altísimo. Luego, sí estaba marcado por C60 y astrodinas en la carta natal que el año 27-28 iba a ser importante, y aquí me encuentro que es una revolución solar con un índice de astrodinas muy importante. Ahora, como le hemos dado el mismo valor en puntuación a la oposición y a la conjunción, me encuentro que el primer impacto del año no hay ningún planeta. ujú. Pero es importante revisar qué sucede aquí, porque el impacto más fuerte será el impacto donde estén los planetas. Esto es como una oportunidad Podría para ser en cualquiera de los dos, pero lo resolver. más seguro es que sea justo donde están los planetas. Claro. Ujú. Y fíjate que en este caso el índice de astrodinas supera las 30 astrodinas. Sí, sí, Es sí, se ve decir, fuerte es el. muy importante. Ujú. Afortunadamente, es un ciclo de un año, solo un año. Pero efectivamente, se van a unir dos cosas importantes. Por un lado, que tenemos por C60 de la natal un punto, una chincheta, un clavito puesto ahí en el año 28, y que después en la revolución solar tengo un stellium, una conjunción múltiple, justamente haciendo ese eje. Luego, atención, que ahí es una situación importante. Y tenemos dos oportunidades. Por un lado, el punto vacío, que está regido por Venus y que afortunadamente Venus y la Luna, esta revolución solar, están en el medio cielo y están en el signo de Tauro, Sí, con súper dignidad. Ujú. menos mal. Sí. Y, y que el punto astrologías es fortísimo Y y Marte que, también está en su signo, ¿no? Que estaba pensando que es justo, exacto, justo alrededor de su cumpleaños cuando está la astrodina más fuerte. exactamente, Ujú. la astrología más fuerte está en el mes de, vamos a verlo, si Marzo, él 28 cumple de marzo. años el 28 de marzo, este punto es el 1 de junio. Ah, digamos, Claro, por el C60, por el C60, sí. por la progresión del Pues ascendente. yo estaba pensando Ah, por los tránsitos, que, ¿no? También se podría activar por ahí. no, es que hay una cosa que es muy Ajá, importante, ajá. Verónica, y es que una No, sola no herramienta mezclar. no sirve. Ok. Ah, es que una sola herramienta no sirve para nada. Tiene que haber redundancia. Sí, sí, claro. Tiene que haber redundancia para ir con seguridad. Ujú. Mira, los eléctricos, los ingenieros eléctricos, yo he trabajado siempre en transporte de alta energía y en generación eléctrica. Y siempre decimos lo siguiente: hay que llevar cinturón y tirantes para estar bien seguros Sí, de que no le se nos llaman puede también la regla descontrolar. de tres, ¿no? En la astrología. Si tres cosas se Exacto. confirman, ya está. Ajá, ok. Tiene que ser Ujú, con confirmación. ujú. Y hay herramientas que son muy útiles para hacer primer pronóstico y otras que son buenas para hacer la confirmación. Pero necesariamente tiene que haber una redundancia, es decir, por dos caminos independientes llegar a una conclusión similar, similar, porque Total. cada herramienta. Entonces, aquí no estamos viendo más que la revolución, el C60, las astrodinas y las revoluciones. Pero, por supuesto, yo no me quedo tranquila hasta que no hubiere direcciones primarias, progresiones secundarias, tránsitos. Claro. Pero es verdad que esta herramienta es muy potente y que puedo afinar que el día 1 de junio del año 2028 es importante. Y Ujú. ya apunto. Luego verifico, luego hago tránsitos, luego hago, pero ya apunto, esto es importante. Aquí hay algo importante. Y además, no solamente ese punto es importante, sino que por astrodinas es un año cargado, porque por astrodinas nada más comenzar la revolución solar, prácticamente al día siguiente, 2 días siguientes, hay un punto de astrodinas alto. Aquí en junio hay un punto alto. Aquí y aquí toca Plutón. Estamos a final de septiembre y hay otro punto de astrodinas alto. Y aquí, que es el fuerte del año, Ujú, es que a últimos de noviembre, hacia el 26-27 de noviembre, hay un stellium por progresión de ascendente ujú. de la revolución solar y además por astrodinas. Hay un punto importante con ese stellium. Ahí, claro, no estamos haciendo la astrología armónica, ¿ah?
pero Ujú. añadiría más carga a la prueba. Que para los que no tengan los programas es aproximadamente 30 grados, 30 días, lo cómo se va recorriendo la ascendente. Aproximadamente, Ajá. porque sí, Sí, aproximadamente, sí, sí. Sí, aproximadamente. no es Bueno, exacto, pues sí. sí, pero es fácil. Ujú, 365,25 partido por 360, ujú. no, 360 dividido entre 365,25 y nos da Poco menos de menos un de un día. grado, Sí. un poquito menos de un grado día. Ujú, Bueno, entonces afinamos más. Revolución lunar. Revolución lunar y hemos visto que estábamos viendo en el entorno del 1 de junio. Aquí hay un punto de astrodinas importante. He elegido este que está vacío para ver que también los signos vacíos, las casas vacías, se pueden leer bien por dignidades planetarias, bien por astrodinas, bien por C60, ¿eh? Por tránsitos, por supuesto, pero se pueden leer. Entonces, si me fijo en el 1 de junio, estoy dentro de la revolución solar que comienza el 16 de mayo del año 28, ¿vale? ujú. Entonces, en esas fechas, durante esa revolución lunar, afino más, vamos a afinar más el día. Esto se utiliza muy bien, por ejemplo, pues cuando alguien está esperando dar a luz a un niño, pues más o menos cuando sale de cuentas, cuando hay más posibilidades, cuando tiene Ah, que ir preparando la canastilla, porque hay que irse buenísimo. al hospital, ¿no? Algo así. Buenísimo, sí, Bueno, sí. pues entonces, si esta es la revolución lunar, que es la revolución lunar de los 6,15 años de vida, Ujú, tenemos que en esta revolución lunar hay un punto importante, aquí hay que tener en cuenta el paso de la luna sobre la luna, y la luna en este caso está aquí, ¿va? Pero la revolución lunar a nivel de la progresión de ascendente basado en los 27,3 años del ciclo de la luna, pues me encuentro que hay un punto importante el día 21 de mayo, pero que luego hay otro punto aquí muy importante, que es en junio, ¿vale? Pero no exactamente en 1 de junio como estaba viendo, sino un poquito más allá. Junio hacia el día 4 de junio, es decir, 1, 2, 3. Mercurio, Venus lo toca el día 3 de junio. No sé si se ve. sí. ¿Puedes ampliarlo si eso ahí? A ver, déjame ver si... ojalá que Donde se vea está en la Venus, grabación. A Mercurio. ver. ¿Ahí? ¿Tú lo ves Me ampliado? interesa. Yo no lo veo porque estoy grabando otra cosa, Ah, pero bueno, ok. aquí Ujú, lo que encuentro es que hay un punto de astrodinas importante, no en el 1 de junio, un poquito después, sí. aquí, en el 3 de junio. Entonces tengo que en la carta natal, por Astrodinas y C60, en los 58,2 años de vida primeros del primer ciclo C60, me indica que el año 2028 es importante. Ujú, 100%. Afino, pongo la lupa, revolución solar del año 2028, y me encuentro con que junio es importante y hago la revolución lunar de esa, Ujú, de esa lunación, de ese mes de junio, que comienza el 16 de mayo y termina pues 27 días más tarde, y me encuentro con que el 3 de junio, por astrodinas, es importante. Así que yo tengo que ah, prevenir a estas personas sí. y Increíble. esperar qué sucedió, claro, Ujú. ¿vale? Y esperar qué sucedió. Sí, qué Ese es maravilla. el uso que le doy a las astrodinas y la progresión de ascendente C60 en revoluciones lunares y revoluciones solares. Esto no es una herramienta que se utilice solamente, hay que utilizarla con todo el cuadrivium de la prognosis, Claro, sí, sí, pero ver da los una gran tránsitos, seguridad. ver las profecciones, ¿no? Que hablábamos que también utilizas mucho las profecciones, bueno, los atasires de 12 y vas también avanzando el ascendente igual, Sí, ¿no? O sea. creo que tenías algunas preguntas, me parece, ¿no? Sí, Sobre esto. exactamente. De todas las herramientas de cronocratoras que utilizas, como, bueno, obviamente el Atasir 60, el Atasir 12, o sea, literalmente,
¿Cuál has visto que funciona mejor en cuestiones de cronocratoras? ¿La combinación como acabamos de ver? Em, ¿Todas en conjunto? Sí, ¿O hay alguna los, específica crono- que dices, esto no falla? los cronocratores funcionan con el Sí. C60, o Ujú, sea, los análisis de las conjunciones C60. Eh, Demetrio se inspira en las grandes conjunciones Júpiter-Saturno para idear un nuevo ciclo, un ciclo de progresión del ascendente, del vector ascendente, ya no son los planetas. Porque cuando estamos hablando de ciclo C60 o estamos hablando también en astrología armónica, hablamos de vectores. ujú, Es decir, los arquetipos forman vectores. Un vector, si yo tiro de una cuerda en un sentido y en otro sentido, no voy ni hacia un lado ni hacia el otro, voy por una resultante central. Eso es un vector, ¿no? Un vector sumatorio. ujú. Ahora, lo que hace Demetrio es decir, vale, me voy a basar en las grandes conjunciones y utilizando ese concepto simbólico, que no nos podemos olvidar que la astrología es siempre simbólica, voy a idear un ciclo, a ver si funciona. Y funciona. Claro, ¿Mm? sí. Entonces, Ah, los atacires es otro asunto. Los atacires es que tomabas toda la carta a piñón fijo, ujú, es una rueda fija. sí. Cada uno de los planetas se queda exactamente a la misma a los mismos grados de distancia, el mismo arco Ujú, entre planetas. Es decir, que si entre el Sol y la Luna hay una distancia de 15 grados, en Atacires va a estar siempre a 15 grados la distancia entre el Sol y la Luna. sí. Ahora voy a dejarla rodar en el sentido de las agujas del reloj o le voy a hacer rodar en el sentido zodiacal. Si lo hago rodar en el sentido zodiacal, que son direcciones simbólicas o atacires, profecciones, le pongo una velocidad de movimiento Ujú, y yo utilizo la velocidad clásica, 12, sí. clave Que 12. para para astrología helenística son las profecciones anuales. Y luego, justo te quería preguntar, en la medieval son las profecciones continuas, ¿no? Como que van también recorriendo todo, digamos, día a día. ¿Tú utilizas, Día a por día. ejemplo, eso también? O... No, yo esencialmente utilizo las direcciones primarias, Ujú, conversas y directas. ujú, Utilizo y solamente utilizo por conjunciones. O sea, lo que utilizo es la llegada fundamentalmente del ascendente y del medio cielo a los planetas de la carta. claro, Eso es lo más importante, sí, porque hay muchos acontecimientos que te indican el nativo, la persona, el consultante, que son coincidencias de planeta sobre planeta. Es decir, vas moviendo la carta y la llegada del Sol a una Venus, o la llegada de Marte a Júpiter, o la llegada... Bien, pero lo más significativo de la personalidad es cuando la puntita del ascendente o del medio cielo ujú, alcanzan una posición planetaria claro. natal. Que son los Entonces, ángulos de manifestación externa, ¿no? Al final. claro, Ajá, que son los ángulos de manifestación, tanto a nivel personal como a nivel público. claro, Son cruciales. Y sobre todo es que identifican a la persona porque son los que te van a indicar exactamente la hora natal en la rectificación. O sea, la parte más rápida de la carta es justamente el ascendente y el medio cielo. Con lo cual, si por direcciones alcanza el ascendente a un punto concreto de un arquetipo, es significativo, siempre es significativo. ujú, Utilizo las direcciones primarias y ujú. las direcciones simbólicas, primarias, directas y conversas. Y luego utilizo también los atacires, pero el C12, El evidentemente, c el que doce tiene Y más. si se trata de muertes, utilizas ¿qué era? El 96, me parece. ¿O cuál? Bueno, el 25 para relaciones. ¿Utilizas los otros, así los puntuales o solamente No, los más importantes? Ok, no. ya. Para relaciones utilizo fundamentalmente, bueno, utilizo todo. Ujú, Las direcciones primarias, conversas y directas, los atacires del 12, los tránsitos. Y ajá, después analizo cómo vive el nativo desde el punto de vista de su madurez interna, la comprensión del tiempo, a través de la progresión secundaria. ujú, Y, por supuesto, con astrodinas, C60, astrología armónica aplicada a las revoluciones, es cuando se afina, que es lo más espectacular, el día, o sea, las no, eso fechas. está increíble. Sí, Las no, no, fechas, esa porque con puntualidad. direcciones primarias es difícil, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sí. Ujú, Entonces, el quadrivium de la prognosis ujú, son cuatro herramientas fundamentales, que son las direcciones, las progresiones, los tránsitos y las revoluciones,
y se le añade las astrodinas y el C60 aplicado tanto a la natal como a las revoluciones, y luego además está la astrología armónica. Y Ujú. la astrología armónica con los armogramas desarrollados tanto para las progresiones secundarias como para los tránsitos. Así que tenemos muchas herramientas encima de la mesa. Yo las utilizo todas. Que para la Utilizo. astrología armónica, como comentas, es un poco más compleja para una entrevista, pero tú tienes un curso en tu página, ¿no? Lo vi de esto, Sí. pregrabado, ¿no? Sí, yo, bueno, no lo tengo en mi página. He dado un curso, Ah, ok. ahora este año, 2025, he dado un curso en la plataforma Campus Virtual. Está grabado y creo que tiene vigencia por 2 años. Entonces es buscar Campus Virtual y ahí está una formación que duró 2 meses, todos los viernes. Y después a las personas que hicieron ese curso de astrología armónica, Ujú. les he dado un taller práctico de utilización que han sido 3 sesiones con cartas reales propuestas por los alumnos. Ok, Todo eso está grabado en campus virtual. buenísimo. Igual vamos a poner tus redes abajo en la descripción del video y también ahorita les ponemos, ya cuando subamos el video, todos tus datos y lo que sigue también para ti. Antes de que terminemos con tus próximos eventos y datos. Solo quería preguntarte algo. Cuando estamos viendo las astrodinas y, por ejemplo, ahora que vimos la astrodiana de la revolución anual, que estaba Marte, Neptuno y no recuerdo qué otro planeta hay. Mm. Entonces, vemos que ese es un momento, ¿no? En junio, que era un momento importante. Entonces, cuando tú lo vas a interpretar, obviamente vas a ver en qué casa está cayendo ese stellium, pero en la casa de la revolución solar, en la combinación de casas de la revolución con la natal, o cómo lo interpretas. A ver, las casas para mí son el último elemento a tener en consideración. Ok, ok, Para mí, interesante. eso me parece que es muy importante. Las casas es el último elemento, es la última interpretación que le sirve al nativo de orientación para no despistarse en la información que está dando el arquetipo. Ujú, Realmente la energía es pura, podemos definirla simbólicamente, pero necesita aterrizarla en algo y ujú, entonces le indicamos la casa. Así que como último momento y sobre todo en tránsitos, ujú, es cuando se ve si uno se va a marchar de la casa en la que vive y va a comprar otra, ujú, o si va a decidir por tránsitos cuándo se emancipa y se va de casa de los padres, por ejemplo, o si va a hacer algún tipo de movimiento de este tipo, ¿no? Em, Tanto en la revolución solar como en términos más generales o en la carta natal, ¿no? ujú. Así que ese sería el procedimiento. Ok, ¿Mm? tú Sí. interpretas, digamos, la energía de los planetas per se, ¿no? Sí, Y tal vez y la dignidad y las demás. Ajá, casas sí, sirven para indicarle a la persona dónde tiene que mirar. Es como sí, dónde sí. tienes que estar observando, no te pierdas en el universo, observa en este lugar. O, por ejemplo, tuve un consultante el otro día que decía que todo le iba mal, que todo el mundo tenía la culpa de todo, y le pedí que discriminara entre si tenía problemas en el trabajo, si tenía problemas en casa o si tenía problemas de otra índole o Ujú, personales, ¿no? claro. Porque no es un totum revolutum. Ya sé que Neptuno está en Aries haciendo cosas extrañas con Neptuno, Ujú, pero no es un totum revolutum. Las casas te ayudan a parcelar la actividad de la existencia aquí en el mundo sublunar. ujú. Para eso sirven. O Sí, sea, sí. no hagas un todo, céntrate. Por eso es que, mira, la última entrevista que hice, justamente se trató un poco de la superposición de casas, ¿no? Entonces, y yo quería saber, por ejemplo, cuando tú miras la revolución, que la miras sola con las astrodinas, y luego la haces en conjunto con la natal también, Por pero haces, supuesto. digamos, una combinación de interpretación entre la energía planetaria y ambas casas, o también la puedes interpretar de pronto sola la revolución solar. O sea, ¿cómo lo haces Yo tú? Porque aquí son creo que es perspectivas y trabajos distintos, ¿sí? creo que es más importante el impacto sobre las casas natales. Ok. O sea, haces una revolución solar, Ujú, eh, buscas las fechas importantes de la revolución solar, cuando va a haber acontecimientos importantes. Si son de una importancia física, hay que advertir. Claro, si tengo una punta de astrodinas muy fuerte en una revolución solar sobre la casa sexta, tengo que advertir a la persona. Y si encima me coincide con un posicionamiento. ay, se te fue la voz. No sé qué pasó. ¿Tú me escuchas a mí? O...
¿Sí? Yo no te escucho a ti, pero no parece que estés en mute. Yo creo que Ah, estoy ya regresaste. a su conexión es inestable. Ah, Sí. bueno. Bueno, el caso es que si me encuentro un punto de astrodinas en una revolución solar muy fuerte en la casa 6 con un tránsito justamente de Marte por ese punto, ya Claro, sea en ya el sabes. original o ya sea durante el transcurso del año, Ujú. voy a tener que pedirle a la persona que antes de saltar al vacío pregunte si hay agua en la piscina. Sí, 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 Porque no es de completamente. fiar, porque puede tener accidentes, ¿no? Pero sí, hay que ubicar a las personas para que puedan utilizar la información. Para eso sirven las casas. Ubicar el lugar, el aspecto, el escenario en el que es más probable que sucedan las cosas. Y por supuesto, si estás postulando a un puesto de trabajo, pues vamos a ver si hay algo que circule por la casa décima y nos dé la razón en esa revolución solar. Ujú. Pero tengo en cuenta la sinastría con la carta natal, evidentemente. Claro, sí, es Porque, lo por principal. ejemplo, en un planeta rápido, no, pero en un planeta lento, como puede ser Urano, como puede ser Plutón, es muy importante ubicar en qué zona, en qué casa de la carta natal se está produciendo esa energía Ujú. de los aspectos que esté formando Urano, por ejemplo. Buenísimo. Qué joya, qué generosa con tu información, Carmen. De verdad no sabes cómo te lo agradezco yo y cómo van a estar agradecidos también seguramente en la comunidad, porque de verdad que a la gente le encanta aprender y como bien dices tú, bueno, sí quiero hacer esto porque quiero, pues, sacar a la luz la astrología verdadera, ¿no? La astrología real, con todos los años de práctica, qué funciona, qué no funciona. Y de verdad que, bueno, estoy encantada y muy honrada que hayas venido al canal. Y por favor, ahora cuéntanos un poquito sobre próximos cursos, eventos, talleres, tus consultas, todo Mm. lo vamos a dejar en la descripción del video para quien te quiera ubicar. Pero bueno, cuéntanos qué viene para ti en los próximos meses. Bueno, estoy preparando un trabajo que me han invitado al simposio de SINARCH, del Sindicato de Astrólogos de Río de Janeiro, Ujú, que tuve la oportunidad de ir a conocerles en persona. Estuve 2 años, 2 veces he estado en Río, son ujú. unos astrólogos extraordinarios, buenísimos, muy amables, geniales anfitriones, pero esta vez voy a hacerlo virtual como ya lo he hecho en otras ocasiones. Así que estoy en el Congreso de Río de Janeiro en el mes de noviembre, creo que es octubre estoy. Y estoy haciendo investigaciones sobre arqueología. Ah, sí, me contaste, qué maravilla, sí, Estoy haciendo increíble. investigaciones Ajá. arqueológicas sobre mitología mesopotámica Wow. y también sobre simbología arquetípica helenística griega. Sí, Pero de dónde tengo el viene la Mediterráneo muy astrología, así cerca. que sí. Ajá. El Mediterráneo lo tengo muy cerca y formo parte de una asociación de arqueólogos y tengo esa posibilidad de viajar. He ido varias veces, he estado en Pompeya hace relativamente poco, estuve en Macedonia siguiendo el camino de Alejandro Magno, voy a ir estuve en Irán. Tuve la suerte, antes Wow. de que se complicara todo, Sí, estuve en Irán viendo las cúpulas de Isfahán para hacer el desarrollo de la astrología armónica y la geometría sagrada, porque increíble. los musulmanes tienen una capacidad especial para hacer el simbolismo de la geometría arquetípica pitagórica y del Timeo de Platón, ¿no? Y me fui para allá a verlo. Ujú. Y voy a ir a Corfú también. O sea, estoy indagando porque quiero comprender el sentido del ascendente. Eso es lo que estoy ahora. Quiero comprender el sentido del ascendente. Bueno, ¿me Luego puedes estamos avisar haciendo cuando lo tengas para invitarte de sí, nuevo, por favor? un trabajo muy bonito con una amiga que es arqueóloga que Ujú. está haciendo un análisis de las cuevas paleolíticas de Lascaux, Altamira, porque pensamos que la observación del cielo es muy anterior a la edad del bronce, que es lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Mm. Entonces, hacia adelante, hacia el futuro, con las astrodinas y con la astrología armónica, y hacia atrás para comprender la esencia arquetípica. Estoy preparando varios trabajos que presentaré a varios congresos. A nivel de, bueno, consulta, tengo consulta desde el año 93, Ujú. eso no hay Sí, sí, problema, aquí buenísimo. estoy, Perfecto. lo Oye, ¿el hago con Congreso gusto. de Brasil va a ser en español? ¿Y va a ser virtual? O sea, Es cualquiera en se puede meter.
Es en portugués. Ah, ok. Yo hablo en español, ellos hacen una traducción simultánea al portugués Ah, porque bueno, ok, ok, no, perfecto. se puede escuchar perfectamente. No, yo hablo en español. Ok. ¿Y qué más? Tengo un curso presencial en Madrid porque Ah, creo que hay que buenísimo. volver a recuperar el pequeño grupo de alumnos presenciales. Yo animo a todos los Claro, compañeros a que se formen grupos de trabajo presencial. totalmente, Eh, porque el intercambio es lo que más riqueza nos da. sí. Ay, pues para todos los que están en España, ya saben, eso también lo anuncias por ahí. Lo anuncio, Ajá, sí. ok, Y luego, pues, voy a intentar volver a dar ese curso de armónicos. ok, Ese curso de astrología armónica voy a volver a intentarlo, probablemente para enero o febrero del año que viene. ok, Así maravilloso. que Pues no le Carmen, resto tiempo a la investigación, pero sí, estoy permanentemente preparando sí, cosas. me encanta para quienes digan que la astrología es así, o sea, esto es de verdadera investigación y raciocinio y lógica, aquí no hay nada inventado, ¿no? No hay prisa. Exacto, tampoco. Nunca vamos a terminar de estudiar, así que bueno. No hay prisa ninguna. Pues muchísimas gracias de nuevo, Carmen, de verdad, qué joya haberte tenido por acá y pues esperamos también tenerte de vuelta en algún punto. Sé que van a estar encantados con tu trabajo. Muchas gracias, Gracias. Verónica, de verdad. Y un saludo muy, muy afectuoso desde Madrid.